¿Cómo preparar una lección bíblica? Bien, en primer lugar, si uno tiene que dar una clase bíblica, vamos a ver algunas pautas generales, independientemente de la edad o del nivel de nuestros alumnos. Entonces, estas son pautas generales y fundamental si tengo que dar una lección bíblica, una clase bíblica, es estudiar, hacer un estudio bíblico del pasaje o de la historia que quiero contar. Tengo que conocer la historia, tengo que conocer su trasfondo, que, en qué momento sucedió, qué personajes había, qué implicancias culturales, históricas podía estar involucrada en el relato bíblico. Lo primero que tenés que hacer es leer la historia detenidamente, leerla en tu propia Biblia. A veces uno tiene materiales y consigue un, un manual, algo para dar una clase bíblica, y bien, ahí está todo armadito y se sucumbe a la tentación de no leer la Biblia porque ya está explicado en el manual. Entonces, uno tiene que evitar eso de todas maneras, tiene que leer la Biblia, leer la historia en su propia Biblia, o en la Biblia que fuera, pero leerla en la Biblia y responder a las siguientes preguntas. Hay unas cuantas preguntas que tenés que responder para poder abordar un estudio bíblico. Si querés profundizar en un texto bíblico, le tenés que hacer las siguientes preguntas. Primero, ¿quién o quiénes? ¿Sí? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con los personajes. Los personajes, por ejemplo, acá he puesto una gráfica de el bautismo de Jesús. ¿Y quiénes son los personajes? Bueno, aparte de, acá por un lado está Juan el Bautista, está Jesús bautizándose, seguramente había una multitud observando. Luego, aunque no sale acá en esta foto, sabemos, porque obviamente no estamos haciendo un estudio de la foto, sino que estamos haciendo un estudio de un pasaje bíblico. Hay que leer el texto bíblico y vamos a ver que el Espíritu Santo desciende en forma corporal como de paloma y vamos a escuchar una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esos son los personajes. Dios el Padre hablando, el Espíritu Santo como una paloma, el Hijo Jesús ahí bautizándose y Juan el Bautista siendo el instrumento para que Jesús sea bautizado. Y seguramente había público, había gente mirando, otros que se iban a bautizar, Juan el Bautista estaba bautizando y ahí es cuando llega Jesús. La otra pregunta que debemos responder cuando abordamos un pasaje bíblico es ¿cuándo? ¿Cuándo sucedió esta historia? ¿Cuándo sucedió este episodio? ¿Sucedió en el Antiguo Testamento o sucedió en el Nuevo? Y porque la realidad no es la misma. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no existía la iglesia, el pueblo de Dios era Israel. En el Nuevo Testamento, la iglesia, incluso en los evangelios, la iglesia todavía no había nacido. A partir de Hechos, capítulo 2, comienza la iglesia. Pero entonces, ¿cuándo sucedió? Es importante saber cuándo. Esto fue en una oportunidad, si vamos a ir más detalladamente, este episodio sucede una vez que estaba Juan el Bautista bautizando. Obviamente sucedió cuando Juan estaba vivo, porque después de morir, porque los evangelios relatan de su muerte, que fue, le cortaron la cabeza, después de morir él ya no bautizaba. Entonces sabemos, ya podemos ubicar históricamente el episodio, esta historia. También nos podemos dar cuenta, si uno lee un poquito más lo que está antes o lo que está después, Jesús no había comenzado con su ministerio público bien, el bautismo y luego la tentación de Jesús fueron la plataforma para que Jesús comenzara su ministerio. ¿Dónde? ¿Dónde sucedió? Es importante, nos da relevancia, nos ayuda a entender. A veces el texto bíblico nos dice dónde, a veces no nos dice. En el caso que estamos considerando, sucedió junto al río Jordán, en
en Israel, en lo que sería la tierra prometida. Así que es importante también tener en cuenta el dónde y qué. Esas son 4 preguntas. ¿Quién, cuándo, dónde y qué? ¿Y qué sería? La respuesta sería, o la podemos ampliar, pero es más fácil recordar un qué. ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Qué sucedió? Entonces, la respuesta a esto es lo que pasó. Es la historia, porque cuando uno en realidad lo que va a hacer es contar una historia. La respuesta a este qué nos va a dar un esquema, una estructura, un bosquejito de la historia que vamos a contar en nuestra lección bíblica. ¿Qué? Entonces hay que agarrar, hay que leer el texto bíblico y anotar a grandes rasgos qué sucedió. ¿Sí? Podemos anotar, considerando este texto bíblico, Juan estaba bautizando, Jesús vino a donde él estaba bautizando, le dice que él quería bautizarse, Juan le dice, no, vos tendrías que bautizarme a mí, y Jesús le dice, deja que, bien, estoy siendo demasiado detallado, pero bien, finalmente accede y Jesús es bautizado por Juan y desciende el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y luego se oye una voz. Entonces todos esos detallitos los vamos poniendo como respuesta al qué. Y ahí nos va a quedar un bosquejo, un relato sintetizado del episodio bíblico. Y lo guardamos porque todo esto nos sirve luego cuando uno tiene que preparar la lección. Luego de hacer este pequeño trabajo en el texto bíblico, uno debe fijar un objetivo. ¿Sí? Hay que fijar un objetivo para la lección, para la clase. ¿A qué apunto? ¿Sí? Es como que estamos lanzando una flecha, disparando, estamos tirando un dardo. ¿Y a qué apuntamos con nuestros disparos? ¿Sí? No, eso de tirar así a lo loco, como una escopeta, que salen muchos perdigones y a algo les voy a pegar. No, eso no funciona con una clase. Uno tiene que tener un objetivo, un punto a donde apunta, valga la redundancia. Por ejemplo, eh, pensemos en el episodio de Jesús cuando camina sobre el mar. La historia nos cuenta que los discípulos salieron antes que él, Jesús se quedó a orar, era de noche, ellos se iban en una barca, estaban navegando sobre el mar de Galilea, vino una tormenta bueno, se pegaron un buen susto y en eso ven a Jesús caminando sobre el mar, se asustaron más porque pensaban que era un fantasma y entonces que Jesús le dice, no tengan miedo, eh, soy yo, le dijo. Y Pedro le dice, bueno, si vos sos, que yo camine también sobre el mar. Entonces Jesús le dice, vení para acá. Y entonces Pedro empieza a caminar sobre el mar y luego dice que al sentir el viento y al ver las olas y todo eso, empezó a mirar para un lado y para otro y comenzó a hundirse. Entonces Jesús lo toma y lo rescata, digamos. Y ahí entonces, eh, bien, entonces todo un pasaje que nos es bien conocido a nosotros. Entonces, imaginemos que tenemos que dar una clase sobre ese texto bíblico. Entonces, podemos encontrar muchos objetivos, muchas metas, muchas lecciones, podemos llamar de diferentes maneras, en este pasaje. Y una lección clara es que no tenemos que sacar la vista de Jesús. ¿Sí? No sacar la vista de Jesús, eh, esa sería una lección. Otra lección sería que, bueno, así como Pedro se largó a caminar y los discípulos se quedaron en la balsa, como cristianos podemos tomar distintas actitudes. ¿Vamos a quedarnos en el lugar seguro o estamos dispuestos a caminar en lo sobrenatural? ¿Mm? Otra lección que uno puede aprender de ese pasaje es que si Jesús está con nosotros, las tormentas de la vida no nos van a hundir. Bueno, hay tantas lecciones que podemos encontrar. Lo cierto es que cuando yo estoy dando la lección, estoy dando una clase, no puedo usar
todos estos objetivos. No puedo apuntar a todo. Tengo que tomar una, ponerles que quiero que desafiar a mis estudiantes a que eh, no saquen sus ojos de Jesús. ¿Sí? No tenés que sacar la mirada de Jesús. ¿Querés que te vaya bien? No saques la mirada de Jesús. Entonces ese es el objetivo, esa es la meta, esa es la propuesta que tiene que tener mi lección. Yo todo voy a preparar. Voy a contar la historia bíblica, voy a mostrar visuales, voy a usar métodos, voy a usar una lección objetiva, voy a pasar un video. Tengo un montón de cosas, pero lo cierto es que apunto a que mis estudiantes tengan la plena certeza de que no tienen que sacar sus ojos de Jesús. ¿Mm? En una sola historia bíblica siempre podemos encontrar varias metas, pero tenemos que escoger una de ellas y enfatizarla durante toda la lección. Cuando terminamos, cuando intentamos llegar a varias metas, como explicaba hace un momento, es muy probable que al final los alumnos no recuerden ninguna de ellas y salgan como vinieron. Así que es importante. Una buena historia tiene 4 elementos: una introducción, un desarrollo, una cumbre o clímax, el momento elevado del relato, y un final. Vamos a ver cada uno de ellos. Una introducción. La introducción obviamente va al principio. Al inicio tenemos que hacer algo que despierte el interés y la curiosidad de los alumnos. Algo que los atrape, algo que les haga que despierte su interés, que quieran pasar los próximos minutos, la próxima media hora, la próxima hora, que quieran pasar el tiempo que sigue escuchando y viendo tu lección. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una pregunta. ¿Sí? Podemos largar una pregunta. eh, ¿Qué es más importante? Le podemos largar a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Tener salud o tener dinero? ¿Mm? Es una pregunta que tal vez quieran responderse. Entonces, bien, ¿quieren saber qué dice la Biblia de esto? De eso vamos a hablar. Entonces, ellos esperan encontrar una respuesta a este interrogante y van a prestar atención a la lección. Otra manera de una buena introducción puede ser mostrar un objeto. eh, si tuviera, por ejemplo, que contar la historia del hijo pródigo, puedo tener unas algarroba o algo que sea alimento de cerdos y mostrarlo. Saben que esto es alimento para cerdos. Entonces, hoy les voy a contar la historia de un joven que descendió tanto que deseaba comer la comida que comían los cerdos. ¿Mm? Y creo que podemos aprender de eso. Bien, y así sucesivamente, empezar en medio de la historia, ¿sí? Como en las películas, que a veces empiezan en medio o al final, después retroceden, empezar y luego volver, hacer una dramatización, un sketch. ¿Mm? Bueno, es importante que utilicemos los recursos para realzar la lección. Recordemos que los alumnos aprenden oyendo, viendo, haciendo, oliendo, bueno, usando todos los sentidos, ellos aprenden. Una buena introducción sería, por ejemplo, en el caso del hijo pródigo, ahora les voy a contar cómo el hijo pródigo regresó a casa. Les voy a contar la historia de un joven que un día tomó la mala decisión de irse de casa, ¿sí? Y lo que le pasó y cómo llegó a casa. Bueno, también dependemos mucho del auditorio que tengamos, ¿no? Nunca debemos descubrir el final en la introducción. ¿Mm? Entonces, cuando estás introduciendo, tenés que mm, tirar pautas, tirar cositas que atrapen, que despierten el interés en el estudiante, pero no podés largar el final. La bomba nunca se larga al principio. Desarrollo. La segunda parte de una buena historia es el desarrollo. Aquí necesitamos el resumen que acabamos de preparar. Cuando respondimos al qué, contamos la historia en su orden lógico y utilizamos ayudas visuales, dibujos, objetos y otros métodos creativos
para que sea más interesante. Por ejemplo, si hubiéramos, ya que contamos en la introducción la historia del hijo pródigo, si hubiéramos abordado la parábola del hijo pródigo, hubiéramos preguntado, hecho todas las preguntas: ¿quién es? El hijo mayor, el hijo menor, el padre, todos los personajes que aparecen, dónde, y en el que uno habría hecho como una especie de síntesis, ¿no? El hijo menor le dice a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre le da la parte que le toca. El hijo se va y malgasta sus bienes, termina trabajando o cuidando cerdos, ¿sí? Es bueno saber que es una tarea sumamente humillante el cuidar cerdos para un judío. Y estando allí mirando la comida de los cerdos y con hambre, decía: "Hoy los jornaleros, los hombres que trabajan en la casa de mi padre, eh, comen mejor comida que yo". Entonces, bien. Y luego dice: volveré y le diré a mi padre: pecado contra el cielo y contra ti. Le pide perdón, el padre lo perdona, lo recibe y hacen fiesta. Entonces, todo eso uno lo pondría en el qué. Entonces, todo esa pequeña síntesis la tomamos acá, le damos vida, le agregamos algunos dibujos, algunos objetos, eh, preguntas con las que podamos interactuar con nuestros alumnos, con nuestros niños, la posibilidad de hacer un sketch. Esta historia es fabulosa para una dramatización. Bien, todo esto va aquí en el desarrollo, y tenemos que ser creativos para poder ser interesantes. Mientras contamos la historia, también tenemos que llegar a nuestro objetivo. ¿Y en qué momento de la historia podemos hablar directamente a la vida de los alumnos? ¿Sí? O sea, hablamos todo el tiempo del hijo pródigo y al final hablamos de la vida de los alumnos, o hablamos del hijo pródigo, hablamos de los alumnos, del hijo pródigo, de los alumnos, y así intercalado. ¿En qué momento? Bien. Hay muchos maestros que intentan añadir su objetivo solamente al final, o sea, cuentan toda la historia y al final, a modo de moraleja, ¿no? Eh, Esto suele funcionar, pero no siempre funciona, ¿sí? Depende mucho también de la edad de los niños, de los alumnos. Si tenés niños que están muy motivados por saber qué pasó en la historia, ellos apenas sepan el final de la historia, ya se desenchufan y te quedas con la moraleja. Entonces, hay otra posibilidad, es que vayas intercalando el objetivo o la enseñanza con la historia. Entonces vas contando la historia, vas metiendo una enseñanza. El objetivo se puede repetir varias veces a lo largo de la historia, ¿sí? Si nos arrepentimos, Dios quiere perdonarnos, así como el padre perdonó al hijo pródigo, ¿sí? Si nos arrepentimos, aunque hayamos hecho cosas muy malas, Dios quiere perdonarnos. Luego está la cumbre, el clímax, el núcleo de la historia. La tensión alcanza su máximo y después se soluciona. Si venimos contando bien la historia, va a suceder que hay una tensión que va en aumento poco a poco. Poco a poco vamos llegando a un punto culminante, y la cumbre o el clímax sería ese momento donde todos se preguntan: ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a solucionar esta situación? Y luego de la cumbre viene la conclusión. Es importante, la conclusión es fundamental. Una historia sin conclusión eh, es como que te falta algo, ¿eh? Te quedas incompleto, queda ahí la conclusión. Algo que es muy recomendable es que debe ser corta. Depende mucho también de la edad de los alumnos. A veces no tienen mucho aguante, así que dale, tiene que ser corta, cortito, directo, concreto. Ya no podemos introducir nada nuevo. Cuando concluimos, ya no se agrega más nada. Ya no agregás más nada. Si querías decir algo,
nuevo lo tendrías que haber dicho antes en el desarrollo o en el clímax. Pero acá en la conclusión ya no hay cosas nuevas, no solo podemos hacer recordar lo que ya hemos dicho. Una forma muy clásica de concluir es haciendo una recapitulación, ¿no? Haciendo como un repaso de la historia, supongamos que estamos enseñando a niños la historia del hijo pródigo, entonces, y pero vas haciendo un leve repaso, una recapitulación a grandes rasgos, no puedes dar dos veces la misma lección ocupando el doble de tiempo, ¿no? A grandes rasgos, recapitular, resaltando los puntos importantes de la historia y su enseñanza. Bien, con eso ya más o menos estaríamos en condiciones de preparar una buena lección, una clase bíblica, algunas pautas, actualizar. A veces hay clases que hacen agua porque falta esta realidad de actualizar. Cuando hablo de actualizar me refiero a que el alumno entienda lo que estoy diciendo, porque generalmente una historia bíblica, bueno, generalmente, no, siempre, una historia bíblica sucedió muchos años antes de que naciéramos nosotros, entonces tengo que actualizar, tengo que, por un lado, lograr que el alumno entienda y para eso tengo que buscar un lenguaje común, buscar expresiones que los alumnos comprendan. ¿Sí? Si estás enseñándole a niño y le decís que el hijo pródigo malgastó sus bienes, entonces tenés que traducir esas expresiones, porque tal vez no saben lo que significa malgastar. Y no sabe, porque, y tal vez tenés que traducir lo que significa bienes. ¿Sí? Entonces, los bienes tal vez tenés que traducirlo en darle ejemplos, ¿no? Malgastó sus bienes, o sea, derrochó, gastó mal, los vendió y después gastó la plata. ¿Y qué vendió? ¿Cuáles eran los bienes? Las vacas, las ovejas, la cosecha, todo eso lo derrochó, lo mal vendió, lo vendió mal, no le quedó nada, nada, nada. Metía la mano en los bolsillos, lo sacaba los bolsillos para afuera y nada, había pelucita nomás. Hacer actual la historia. Obviamente en esa época no tenían pantalones ni vestimentas con bolsillos, ¿no? Entonces, eso sería una actualización, una manera de hablar el mismo idioma que el alumno, hacer actual la historia bíblica, ¿no? Si el buen samaritano fue atacado por ladrones, bueno, los ladrones son en todos lados, bueno, podemos contar, actualizarlo, tantas cosas que pasan, personas que golpean para robar un celular, bueno, el buen samaritano no le robaron el celular porque no tenía, perdón, al hombre, el personaje este de la historia, de la parábola, no le robaron el celular porque no había celular en la época. Sí, sí, y en esta época sí hay mucho robo de celulares. Y casi cada alumno o le han robado un celular alguna vez o conocen a alguien que le han robado un celular. Así que de pronto te podés hacer con una pequeña bromita o una pequeña ilustración estar hablando el mismo idioma. Examinar nuestra historia y explicar cada palabra que podría ser difícil de entender para el alumno. Es un poquito, ya lo explicamos hace un rato cuando hablaba de malgastar. ¿Sí? Muchas palabras se explican mejor con un ejemplo concreto que con una definición. Eso lo acabamos de explicar cuando dijimos los bienes. ¿Qué son los bienes? Bueno, entonces le das ejemplos concretos, las vacas, las ovejas, etc. ¿No? Dentro de las pautas seguimos considerando el tema de los apuntes. Recién estábamos hablando de actualizar y ahora hablamos de los apuntes, las notas, el machete que podamos tener para dar una clase. Eh, es bueno tener un bosquejo, algo propio, algo hecho por mí. Yo no aconsejo dar la clase con el manual de clases en la clase, porque transmite la idea de que, bueno, consigo eso y ya no necesito venir a la clase. Entonces, eh, el tener un bosquejito con mi letra, entonces ya transmite otra idea. Eso es del profe, y bueno, necesito al profe o al maestro para que me lo pase, ¿no? En tu bosquejo anota la introducción y la conclusión de tu historia.
tal como la contarás. Importante este detalle, anotar la introducción y la conclusión. El principio y el fin lo anotás tal como lo contarás, bueno, tal vez palabras más, palabras menos, pero que esté bastante desarrollado esta parte, estos dos puntos. ¿Por qué? Primero con el tema de la introducción, es importante captar la atención de los alumnos, por eso tiene que estar seguro de lo que haces. A la vez, en el momento cuando te puedes poner más nervioso es cuando está empezando la clase, entonces te puedes poner más nervioso y después te olvidas de algo o decís otra cosa de lo que pensabas decir, entonces está bueno tener escrita la introducción. Por eso debes tener la introducción de tu historia por escrito. Y la conclusión, o sea, el final, es también un momento crítico. Es el momento en que la flecha pega en el blanco. ¿Alguna vez escuchaste a un predicador que ya había llegado al final de su prédica, pero seguía hablando y hablando porque no encontraba la salida? Creo que sí, y hasta a mí me ha pasado. Para que no te suceda esto, debes tener la conclusión por escrito. Así vas a saber exactamente cómo concluir y no vas a hablar más de la cuenta. Recordá que de acuerdo a la edad de tus alumnos, el tiempo de atención varía. Entonces el tiempo es oro, no lo podemos derrochar dando vuelta y dando vuelta tratando de cerrar el moño. Los apuntes. Aprendete la historia de memoria. ¿Sí? Eso es bueno, no siempre se puede hacer, pero tenerla bastante claro. Si yo tenés que saberla. Aprendete si, en lo posible que te sepas lo que vas a decir de memoria. Es obvio que como maestro tenés que saber más que el alumno. ¿Sí? Tenés que tenés que haberla estudiado, tenés que haberla leído, tenés que los textos bíblicos, leerlos de antemano. Entonces, aprendete en lo posible la historia de memoria. O si no, hacete un coqueto, prolijo y concreto bosquejito o machete para que puedas espiar. No es pecado tener un bosquejo, no, no, no. Entonces puedes ver, ¿sí? Pero no es saludable leer todo el tiempo. En la clase, tener la Biblia en tu mano. ¿Mm? Eso es importante, que el estudiante sepa que estás hablando Biblia. Se van a acordar, tal vez no se van a acordar de tus palabras, pero te van a acordar de tu imagen con la Biblia en la mano. Porque se acuerdan el 10% de lo que oyen y se acuerdan el 50% de lo que ven. Tener la Biblia a mano. El celular tiene Biblia, se puede usar, etcétera, etcétera, pero está bueno que tus alumnos tengan grabado en sus retinas, en su mente, que vos usabas la Biblia en la clase. ¿Mm? Y en la clase no leas la lección del manual, ¿sí? Ahí tenemos al profe leyendo del libro. Re aburrido, re aburrido. Yo tengo un profe así, un maestro así, digo yo, me compro el libro y no vengo más a clase. ¿Eh? Compro ese libro, lo leo en mi casa y no vengo a clase. eh, Entonces, hermano, en lo posible aprendete la historia, hacete un machetito. eh, Tener unos apuntes para que la lección sea lo más prolija posible. Creo que con estas pautas podés dar una buena clase bíblica.